Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Aquí en Araucaria, Aqui em Araucária, Brasil. Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, Porque estar con ustedes porque estar com vocês es estar é estar con los hijos com os filhos de prosperidad. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Lemos em 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 20, Donde nos dice: aonde nos diz: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. y mientras ellos salían, E saindo eles, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Creed en Jehová vuestro Dios, Crede em Jeová vosso Deus, y estaréis e seguros. estareis seguros. Creed a sus profetas, Crede nos seus profetas, y seréis prosperados. prosperareis. Así dijo el rey Josafat Assim disse o rei Josafá al pueblo, ao povo, a Judá, a la tribu de Judá à tribo de Judá y a la tribu de Benjamín, e à tribo de Benjamim, que eran las dos tribus que eram as duas tribos que le quedaron que ficaram al trono de David. no trono de Davi. Nuestro tema es O nosso tema é hijos de prosperidad, filhos de prosperidade, o sea, ou seja, los hijos de prosperidad. os filhos de prosperidade. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se se queiram ter a bondade. Hemos visto que los hijos de prosperidad Temos visto que os filhos de prosperidade creen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, y están seguros. estão seguros Y creen a los profetas de Dios, e creem nos profetas de Deus, o sea, los profetas que Dios envía para cada tiempo, o profeta em que Deus envia em cada tempo, y son prosperados. são prosperados. Tenemos un hombre de Dios, Temos um homem de Deus, el cual se llamaba Jacob, o qual se chamava Jacó, el cual era un profeta de Dios, qual era um profeta y el cual luchó con el ángel de Jehová o qual lutou com o anjo de Jeová, hasta recibir la bendición de Dios. receber a bênção de Deus. Este hombre de Dios Este homem de Deus recibió un cambio de nombre, recebeu uma mudança de nome. se llamaba Jacob, Chamava-se Jacó, y el ángel e o anjo de Jehová de Jeová le puso por nombre colocou por nome Israel. Israel. Jacob significa Jacó significa suplantador. suplantador. E Israel significa Israel significa príncipe con Dios. Un príncipe con poder con Dios. com poder com Deus. Y ahora E agora, la descendencia de Jacob a descendência de Jacó recibe las bendiciones recebe as bênçãos que Jacob luchó que Jacó lutou y obtuvo de parte de e Dios. obteve da parte de Deus. Y ahora Jacob E agora Jacó tiene 12 hijos tem 12 filhos y una hija. e uma filha. De los 12 hijos Dos 12 filhos, encontramos encontramos que tuvo uno que se llamaba José. e teve um que se chamava José. Fue el hijo Foi o filho por la mujer amada pela mulher amada, Raquel, Raquel, con la cual se casó. com a qual casou-se. Pero cuando se casó, Mas quando casou-se, pues él había trabajado por Raquel pois ele trabalhara por Raquel por 7 años. 7 anos. Pero cuando se casó con ella, Mas quando casou-se com ela, en la noche, na noite, cuando le tocó irse de luna de miel, quando tocou-lhe a lua de mel, le cambiaron la muchacha mudaram a moça y colocaron la mayor, e colocaram a mais que era Lea. que era Leia. Y al otro día, E no outro dia, Jacob fue a reclamarle a su suegro Jacó foi reclamar ao seu y sogro, su suegro le dijo: e seu sogro disse-lhe: es que aquí no se hace así de dar a la menor primero. é que aqui não se faz assim de dar a mais nova
Pero no te preocupes. Mas não te preocupe, Trabaja por ella otra vez. trabalha por ela outra vez. 7 años. Mais 7 anos. Y trabajó 7 años más E ele trabalhou mais 7 anos por la misma joven. pela mesma jovem. ¿Qué si a los muchachos E se os rapazes, el suegro le dijera, o sogro, tienes que trabajar vocês têm que trabalhar 7 años 7 anos conmigo comigo para poderte casar para poder casar con mi hija? com a minha filha. ¿Cuántos jóvenes se casarían? Quantos jovens se casariam? Muy pocos, ¿verdad? Muito poucos, verdade? Pero el amor de Jacob Mas o amor de Por Jacó Raquel. por Raquel era grande. era grande. Y Dios estaba en el asunto. E Deus estava no assunto. Era Era la mujer a mulher que Dios había escogido que Deus escolhera como esposa como esposa para Jacob. para Jacó. Por lo tanto, Portanto, por medio de esa joven, através dessa jovem, vendrían grandes bendiciones viriam grandes bênçãos para Jacob y su e descendencia. a sua descendência. Y ahora Jacob E agora Jacó tuvo hijos por medio de Lea, teve filhos através de Léa, Rubén el primogénito, Rubem, o primogênito, y aparentemente e aparentemente la bendición de la primogenitura le iba a tocar a Jacob, de Jacob a Rubén. e Jacó ia corresponder a Rubem. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, la bendición a bênção tenía que venir tinha que vir para el primogénito para o primogênito por medio de la mujer amada, através da mulher amada, por medio através de Raquel, de Raquel, por la cual trabajó pela qual ¿cuántos años? foram quantos anos? 14 años. 14 anos. Pero primero trabajó 7 Primeiro trabalhou 7, y después tuvo que trabajar 7 más. trabalhar mais 7. Así que la muchacha, Assim que a moça, digamos que tendría algunos que teria 15, 18 años, 15 ou 18 anos, cuando Jacob llegó quando Jacó chegou a Padán Aram, a Padã Aram, a la casa de su tío, na casa do seu tio, y miren ustedes, e vejam vocês, tuvo que trabajar. ele teve que trabalhar. Jacob había salido huyendo Jacó saíra fugindo por causa de su hermano Esaú, por causa de seu irmão Isaú. que dijo que cuando muriera su padre Isaac, E quando seu pai Isaac pues iba a matar a su hermano, então que ele mataria a su hermano Jacob, seu irmão Jacó, porque le había robado que ele roubara y que la bendición de la primogenitura. a bênção da primogenitura. Pero Esaú se la había vendido a Jacob por un plato de lentejas, y cuando llegó el momento de Isaac echar la bendición de la primogenitura, pues tenía que echarla sobre Jacob, Sobre Jacó, aunque Esaú mesmo que Isaú era el primogénito, pero había vendido la primogenitura. ele tinha vendido a bênção da primogenitura. Y toda persona E toda pessoa, que menosprecia la bendición de la primogenitura a bênção da primogenitura, no puede recibir não pode receber las bendiciones de Dios. bênçãos de Deus. Ahora, Agora, miren ustedes, vejam vocês, todo ser humano todo ser humano ha escuchado la predicación del Evangelio, escutado a pregação do Evangelho, en donde se muestra onde é mostrado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que Cristo na cruz do Calvário, en favor de todos nosotros, a favor de todos nós, para recibirlo como nuestro Salvador, recebendo como nosso Salvador lavar nuestros pecados en su sangre nossos pecados, y recibir el Espíritu Santo. recebermos El Espíritu Santo o Espírito Santo es la primogenitura. Y toda persona que menosprecia expressa a Cristo Cristo como su Salvador, como seu Salvador, que menosprecia expressa a Cristo y recibirlo como su Salvador, y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, seu Espírito Santo, está despreciando y menospreciando la bendición de la primogenitura, como lo hizo Saúl. Isaú fez. ¿Y qué sucederá con esas personas? O que será com essas pessoas? Pues que han perdido Pois perderam la oportunidad a oportunidade de recibir la bendición de la primogenitura. da primogenitura. Para Saúl no tenía ninguna importancia. Como para muchas personas no tiene importancia recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Pero mire, Cristo está creando una nueva raza con vida eterna. Com vida eterna, Y Él la está creando ele está criando conforme a su programa. o seu programa. Y todos los que le reciben, Todos aqueles que o recebem, reciben su Espíritu Santo. Dios le da potestad de ser hechos
hijos de Dios, por medio del nuevo nacimiento, al recibir el Espíritu de Cristo, pues nacen de nuevo y obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así nacen en el reino de Dios. Y así nacen en la sexta dimensión. Y así nacen en la iglesia de Jesucristo. Vean lo que Cristo está realizando. Es la creación de una nueva raza. No es un asunto de meternos a una religión o a una secta religiosa. Es un asunto de entrar al reino de Dios. Y el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, es como Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para ir al Padre Celestial. No hay otra forma para recibir la salvación. Solamente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento. Y ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y si la persona muere físicamente, sigue viviendo en ese cuerpo de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y en el día posterior, esas personas serán resucitadas en un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad, jovencitos, en el reino de Jesucristo. Y así tendrán un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Y nosotros los que vivimos, que hemos quedado, y si permanecemos hasta que los muertos en Cristo resucitan, entonces nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesucristo también. Y así seremos inmortales físicamente también. Y así se habrá completado la creación de la nueva raza con vida eterna. Eso es una super raza. Porque una persona que tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico eterno y glorificado es perteneciente a una super raza. Y esa super raza es la descendencia de Dios por medio de Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Ahora vean que es algo más científico que toda la ciencia que tienen los seres humanos, porque es de la ciencia de Dios. Y ahora lo que le dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que no puede entender el reino de Dios. Nicodemo pensó en un nacimiento según la carne, nacer de nuevo por medio de mujer, por medio de su mamá. Y si ella estaba ya anciana, ¿cómo iba a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y si había muerto, mucho más difícil para él. Pero Cristo le dijo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora podemos ver el por qué Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es entrar al reino de Dios. Y eso lo obtenemos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así entramos al reino de Dios. Así nacemos en la iglesia de Jesucristo. Y así obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día posterior recibiremos en adición el cuerpo físico eterno y glorificado. Seremos transformados cuando los muertos en Cristo resucitan, y entonces todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y eso será una super raza con vida eterna, la cual gobernará, reinará con Cristo sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y la capital será Jerusalén. Y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y el mundo entero, el planeta Tierra completo, será gobernado por Cristo, por el Mesías y su iglesia. Ahora podemos ver que es más grande y glorioso el programa de Jesucristo que lo que nosotros pensábamos.
Y ahora todos los miembros del cuerpo místico de Cristo son los hijos de prosperidad. Y aunque en esta tierra no sean multimillonarios, estando en estos cuerpos mortales, cuando estemos en el nuevo cuerpo, estaremos en el reino de Cristo como reyes y sacerdotes, y eso es más que multimillonarios. El nivel más alto de personas será el nivel en el cual estarán Cristo y su iglesia. Más alto que ese nivel no hay ninguno para los seres humanos. Ahora podemos ver que en el glorioso reino de Jesucristo, durante el reino milenial, todos seremos más que multimillonarios. Y ahí es donde nosotros queremos tener nuestras riquezas. Por eso Cristo dijo: haced tesoros. ¿Dónde dijo? En el cielo. Los tesoros aquí en la tierra se los pueden robar los ladrones, o la devaluación de la nación puede desvalorizar todo lo que una persona tiene, y entonces la persona pierde lo que tiene. Y si se muere, tampoco se lo puede llevar. Miren, el hombre rico, cuando murió, se encontró en el infierno y era tan pobre que no tenía dinero para comprar un vaso de agua, ni se encontraba agua por allí. Pedía el dedo mojado de Lázaro en agua, que Lázaro fuera desde el seno de Abraham, que era el paraíso de aquel tiempo, y fuera al infierno a llevarle el dedo mojado en agua. Pero el padre Abraham no dejó ir a Lázaro, y Lázaro tampoco iba a querer ir allá. Así que miren ustedes, que mucho amaba el rico a Lázaro, ¿verdad? Que quería que el padre Abraham lo mandara para el infierno con el dedo mojado en agua para ponerlo en la lengua del hombre rico. Pero era tan pobre el hombre rico que no tenía nada con qué comprar, nada allí. Y allí con dinero no se compra nada tampoco. Así es que lo importante es estar en el reino de Dios. Y así hacer tesoros en el reino de Dios, en el cielo y en el glorioso reino milenial. Los disfrutaremos con Cristo, porque Él recompensará a cada uno según sea su obra. Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice San Pablo. Y Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles para recompensar a cada uno según sean sus obras. Y en Apocalipsis capítulo 22 también Cristo nos dice: capítulo 22 verso 12 del Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo recompensará a cada uno según sea su obra. Y ahora, todos los hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios, han estado trabajando en el reino de Dios, en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, esos son los hijos de prosperidad. Y mientras más trabajan, más almacenan en el reino de Dios. Haced tesoros en los cielos, donde ladrones no minan, ni corrompe ni la polilla ni el orín. Ese es el lugar seguro para hacer tesoros.
en los cielos, en el reino de Dios. Ahora, Agora, miren ustedes, vejam vocês, así como Jacob assim como Jacó tenía un hijo tinha filho llamado José, chamado José, el cual o qual todo lo que hacía tudo que ele fazia prosperaba, prosperava, porque era el hijo de prosperidad. filho de prosperidade, Tipificaba tipificava a Jesucristo, nuestro Salvador, que es el hijo de prosperidad, da prosperidade, el hijo de Dios, filho de Deus, el cual o qual trae la prosperidad traz a prosperidade para el ser humano, para o ser humano, dándole la vida eterna. dando-lhe a vida eterna. Y para el reino milenial, Para o reino milenial, establecerá su reino aquí en la tierra será seu reino aqui na terra, y será un reino de prosperidad. Y la tierra prosperará como nunca antes. como nunca antes. ¿Por qué? Porque estará en el trono de David Estará no trono el hijo de prosperidad, nuestro José, Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando José subió al trono subiu ao trono, y vino a ser el segundo en el trono del faraón, segundo no trono de Faraó, el reino de Egipto o reino do Egito prosperó. prosperou. Durante 7 años Durante 7 anos, hubo abundancia houve abundância de trigo, de trigo, a tal grado a tal grau que almacenaron alimento armazenaram o alimento como arena como areia en el mar, o del mar, o de la playa. da praia. Para cuando vinieran los 7 años Quando os 7 de prueba, anos de provas viessem, de hambruna, de seca, tener alimento eles terem alimento almacenado. armazenado. Como hacen las hormigas, Como as formigas fazem, que guardan alimento que guardam o alimento en el tiempo no tempo del verano, do verão, en el tiempo bueno, no tempo bom, para cuando viene el tiempo del frío, quando vem o tempo do frio, tener alimento ter alimento en sus nas casas. suas casas. Y ahora José E agora José fue prosperado, prosperou, y dice la escritura e a Escritura diz que cuando José se levantaba que quando José se levantava de allá del trono, lá do trono salía del trono saía de allá del faraón do Faraó, e iba viajando en su carro de caballo o en su caballo, se iba tocando delante de él ia sendo tocado diante dele una trompeta, uma trombeta, y toda persona e toda pessoa que escuchaba esa trompeta que ouvia essa trombeta sabía sabia que venía José, que José vinha, y toda persona toda pessoa tenía que doblar rodilla que se ajoelhar al llegar José. ao José chegar. No había nada más importante Não havia nada mais importante en ese momento nesse momento. que José viniendo. Toda persona tenía que dejar de estar haciendo E deixar de estar fazendo, las cosas que estaba haciendo que estivesse fazendo, para doblar rodilla delante de José. dobrar os joelhos diante de José. Y la escritura nos A dice, Escritura nos diz, hablando de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que toda rodilla que todo joelho se doblará se dobrará delante de él. diante dele. Y una trompeta Uma trombeta está prometida está prometida para sonar, para soar, anunciando su venida. anunciando a sua Esa es la gran voz de trompeta, grande voz, la trompeta final. a trombeta final, Esa gran voz de trompeta grande voz de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 12 al 17, ao 17. y es también E também é la trompeta final trombeta final de Primera de Corintios capítulo 15 verso 50 al 58. ao 58. Es también Também é la gran voz de trompeta voz de trombeta que Juan el apóstol escuchó do apóstolo en el día del Señor en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11. Y esa gran voz de trompeta le dijo a Juan, disse João, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Cristo hablándonos con la gran voz de trompeta. Eso nos habla del Evangelio del Reino siendo predicado en este tiempo final. Y con la predicación del Evangelio del Reino es revelado el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El Evangelio del Reino
siendo proclamado. Es la gran voz de trompeta sonando y anunciando a nuestro José viniendo. Y ahora, E agora, miren ustedes vejam vocês cómo se reflejó como refletiu en José, em José, el hijo de Jacob. filho de Jacó. José tuvo dos hijos Teve 2 filhos por medio de su esposa gentil. da sua esposa gentia. Vean ustedes, José con una esposa gentil, Esposa gentia, teniendo 2 hijos. El primero, el mayor, se llamó Manasés, chamou-se Manassés. y el segundo o menor se llamó Efraín, el segundo. O segundo. Estos 2 hijos Estes 2 filhos, son medio gentiles meio gentios y medios hebreos. e meio hebreus. Por la esposa de José, Pela esposa de José, Asenat, Asenat, son gentiles. gentios. Y por José, E, através de José, son hebreos. são hebreus. O sea, Ou seja, que ahí encontramos e aí encontramos a 2 hijos 2 filhos, por medio de José y Asenat, y através de José e Asenat, a 2 hijos, 2 filhos, hijos de un profeta, filhos de profeta, hijos de José, filhos de José y nietos de un profeta, e netos de profeta, Jacob, y bisnietos de otro profeta, Isaac, y tataranietos de otro profeta, Abraham. Miren cómo viene esa línea de profetas. Y ahora, e agora, José siendo profeta, José sendo profeta, pues representa a Cristo. representa Cristo. Cristo es nuestro José, Cristo é o nosso el hijo de prosperidad. filho de prosperidade. Y ahora estos 2 hijos de José, 2 filhos de José, el mayor o maior, representa al pueblo hebreo o povo hebreo, y el menor e o menor representa representa a la iglesia del Señor Jesucristo Jesus Cristo entre los gentiles. entre os gentios. Y ahora, E agora, cuando llega el momento chega o momento de Jacob de Jacó echar la bendición dar a vez de la primogenitura, primogenitura. sabiendo José que su padre estaba enfermo, O pai estava enfermo, viene donde Jacob, foi ter com Jacó, el cual estaba de cama então estava em cama, y no sabía cuándo iba a morir, e ele não sabia quando ele morreria. pero ya estaba de cama muy anciano, Em cama e muito ancião, 100 y algo de años ya tenía. tantos anos ele já tinha, En ese tiempo naquele tempo, podemos ver que duraba muchos años durava muitos anos. y ahora E agora, ya está cerca su muerte, sua morte já estava próxima. ya estaba por cerca de los 147 años, Já estava próximo aos 147 anos. porque él murió a los 147 años, Ele morreu aos 147 anos. luego de echarle la bendición a Depois de lançar sus demás hijos, los demás patriarcas, demais filhos dos patriarcas. y ahora E agora, a los primeros que le echa la bendición os primeiros que lançou a bênção es a los hijos de José. foi os filhos de José. José José, sabía que era muy importante la bendición de la primogenitura. a bênção da primogenitura era muito importante. Y José, siendo profeta, E José, sendo profeta, sabía que la bendición sabia que a bênção le tocaba a él, correspondia a ele. porque la bendición le toca siempre a un profeta. Sempre a bênção corresponde a um profeta. Pasa de un profeta Passa de um profeta a otro profeta. a outro profeta. ¿Qué va a hacer otra persona Porque outra pessoa que no sea un profeta não seja um con la bendición de la primogenitura? profeta da primogenitura, No va a saber qué va a hacer. não saberá o que fazer. Y ahora miren ustedes, Agora vejam vocês. Esaú tenía la bendición de la primogenitura primero A primogenitura y no era un profeta. primeiro, mas No sabía el valor ele não sabia de la bendición de la primogenitura. a primogenitura. Tenía Tinha una mina uma mina y no sabía e não sabia lo que tenía. o que ele tinha. Y ahora, E agora, eso era para toda la eternidad. era por toda a eternidade. Ahora, miren ustedes, Jacob sí sabía, porque era un profeta. Porque era profeta. Tenía las dos conciencias juntas. Duas consciências juntas. Siempre un profeta Sempre um profeta.
conoce el valor conhece o valor de la primogenitura. da primogenitura. Y ahora José, E agora José, sabiendo que él era el hijo mayor sabendo que ele era o filho mais velho de Jacob, de Jacó, por medio de Raquel, através de Raquel, aunque Rubén mesmo que Rubem había nacido primero que José, era primeiro que José, pero había nacido por medio de Lea. nasceram através de Lea. Pero la esposa legal A esposa con la cual Jacob se casó, Jacó casou-se y se casó e casou-se 2 veces. 2 vezes. Y ahora vean ustedes, y trabajó E trabalhou 2 veces por ella. 2 vezes por ela. 7 años primero 7 anos. y después 7 años más. E depois mais 7 anos. Y ahora por medio de Raquel Agora, através de Raquel, es que tiene que venir é que el hijo primogénito o filho primogênito que reciba la bendición de la primogenitura, e a bênção da primogênita que tiene que pasar de Jacob que teria que passar de Jacó al hijo primogénito ao filho primogênito que la ha de heredar. que a herdaria. Y de ese hijo E desse filho, después pasará depois passaria a sus hijos. aos seus filhos. Pero ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, cuando Jacob quando Jacó llegó chegou al tiempo en que tenía que morir, no tempo que tinha que morrer, aparece José aparece antes que sus demás hermanos. do que os seus demais irmãos. José tenía las facilidades Tinha as facilidades de aparecer de aparecer primero primeiro que sus que hermanos. os seus irmãos. Él los podía mandar a detener. Ele podia mandar deter, Sí, quería mandarlos a detener. se quisesse mandar detê-los. O podía hacer lo que él quisiera. Podia fazer o que ele quisesse. Porque José Porque José era el segundo en el trono del faraón. no trono do faraó. Y nadie movía Ninguém movia ni un pie nem um pé sin orden sem a ordem de José. de José. O sea que los edictos de José Ditos de José, eran cumplidos. eram cumpridos. Era gobernador Ele era governador de la casa del faraón. da casa do faraó. Era el que gobernaba Era aquele que governava todo en la casa del faraón. Era el administrador. o faraó. Ele era o administrador. Diríamos el primer ministro O primeiro-ministro de ese reino. daquele reino. Y ahora E agora, era el que tenía el sello del faraón. o selo do faraó, O sea que ou seja, que él era el que sellaba ele era aquele que selava con ese sello del o faraón selo do faraó todas las cosas importantes. todas as coisas importantes. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, todo prosperó en Egipto. tudo no Egito. Y ahora llega José con sus hijos, Manasés y Efraín, delante de Jacob. Diante de Jacó, Jacob se levantó de su cama. levantou-se da sua cama. Ya Jacob Jacó estaba estava bastante ciego. bastante cego. Y ahora José E então José lleva a sus 2 hijos levou seus 2 filhos frente a Jacob diante de Jacó para que los bendiga. para que os abençoasse. Lleva Levou en su mano derecha na sua mão direita ¿a quién? quem? A Efraín, A Efraim, que era el menor, que era o mais novo, para que quedara para que ele ficasse frente a la mano izquierda de Jacob, diante da mão esquerda de Jacó. para que cuando Jacob levantara su mano izquierda, Para que quando Jacó levantasse sua mão la esquerda, colocara sobre la cabeza de Efraín. colocasse sobre a cabeça de Efraim. Y llevó E levou al lado izquierdo do lado esquerdo suyo do seu lado a Manasés, Manassés, para que cuando Jacob levantara su mano derecha, levantasse sua quedara direita sobre la cabeza de Manasés. sobre a cabeça de Manassés. Pero cuando Jacob Mas quando Jacó levantó su mano derecha levantou sua mão direita para bendecir, para abençoar, José sabía José sabia que la mano derecha, que a mão direita siendo colocada sobre la cabeza, colocada sobre a cabeça traía trazia la bendición mayor. a maior bênção. Y con la mano derecha levantada y colocada sobre la cabeza E colocada sobre a cabeça de la persona, da pessoa, ese era el primero sobre el cual se hablaba la bendición de la primogenitura. a primogenitura era falada. Y Jacob, E Jacó, cuando levanta su mano, quando levantou sua mão, en vez de ponerla sobre la cabeza de Manasés, que estaba frente a su mano derecha, diante da sua mão direita, la colocó a colocou sobre la cabeza sobre a cabeça de Efraín, de Efraim, que le quedaba frente a su mano izquierda, estava diante da sua mão esquerda, pero le quedaba mas que estava en la mano derecha de José. na mão direita de José. De la mano derecha de José Direita de José vino veio
Efraín Efraim, para recibir para receber de la mano derecha de Jacob a direita de Jacó la bendición de la primogenitura. Ahora miren Agora vejam lo que sucedió o allí. que aconteceu ali. Y después E depois, colocó su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés sobre a cabeça de Manassés, y bendijo a Manasés. abençoou a Manassés. Pero José, José, escuchando escutando, que estaba bendiciendo a Efraín primero, abençoou Efraim primeiro. le dice: Padre mío, no así. Meu pai, não é assim. Ese no es el mayor. Este é o Coloca tu mano sobre la cabeza de Manasés, que es el mayor. Manassés que é o maior, o mais velho. Y Jacob le dice: E Jacó disse, hijo mío, lo sé. filho meu, eu sei. Un profeta, aunque esté ciego, O profeta, ainda que esteja certo, cuando está bendiciendo, está abençoando. sabe que está bendiciendo. Y ahora, E agora, Jacob no quiere quitar su mano. não quis tirar sua mão. Hijo mío, lo sé. Filho meu, eu sei. Pero José Mas José no estaba muy contento. estava muito contente. ¿Pero por qué no estaba contento? Porque ele não estava contente. Miren ustedes, el que él trajo Aquele que ele trouxe, en su mano derecha, sua mão direita, pues fue el que recibió foi aquele que la mano derecha de Jacob. a mão direita de Jacó. Si José mismo O próprio José lo colocó en su mano derecha, ahora ¿por qué le va a molestar? Que Jacob coloque su mano derecha sobre Efraín. sobre Efraim. Y ahora vean E ustedes agora vejam vocês, la bendición de la primogenitura a primogenitura está en la diestra de Dios. a destra, Y ahí está el título de propiedad. Y ahí están escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. Y ahora, e agora, siendo bendecido Efraín por Jacob, sendo Efraim abençoado por Jacó, con la bendición de la mano derecha, com a bênção da mão direita, y luego siendo bendecido Manasés, al colocar la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, Jacob, sobre a cabeça de Manassés, Jacó, Jacob colocó su mano izquierda sobre Manasés esquerda sobre y lo bendijo. Pero miren ustedes, la bendición de Efraín fue mayor. foi maior. En el Génesis Em Gênesis, capítulo 48 capítulo 48, nos dice, nos diz, verso 16 en adelante, verso 16 em diante, dice, diz, vamos a ver, vejamos, del 13 en adelante para que tenga el cuadro claro, dice: do 13 em diante para que y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda à direita de Israel, e fez-los chegar a ele. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primero. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Y bendijo a José, diciendo: E abençoou a José e disse: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. E multipliquem-se grandemente no meio da terra. Pero José
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Y asió, o sea, tomó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. E tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. La bendición mayor A maior bênção cayó sobre Efraín caiu sobre para formar multitud para formar de naciones, de nações. pero la bendición que vino sobre Manasés es para formar una gran nación, la nación hebrea. Pero ahora ven ustedes, la bendición de la iglesia de Jesucristo es la bendición con la cual se forman multitudes de naciones, multitud de naciones. Y para el reino milenial Reino milenial, y para la eternidad na eternidade, encontraremos una multitud de naciones producto de la bendición de Cristo en su iglesia. Pues la iglesia de Jesucristo es la que tiene la bendición de la primogenitura. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por medio de la cruz, através da cruz, encontramos encontramos que la bendición que a bênção que era para Israel, la bendición de la diestra de Dios, pasó a los gentiles, pasó a la iglesia de Jesucristo. Y ahora ven ustedes, la bendición mayor es para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que tendrá los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo por el milenio y por la eternidad. Y de esa bendición dada a la iglesia de Jesucristo, da Igreja de Jesus Cristo se formarán serão formadas multitud de naciones. de nações. En la iglesia de Jesucristo tenemos los primogénitos, pero también hay otras personas que pertenecen a esa bendición, Esta bênção, y ellos, aunque no son reyes y sacerdotes, después del reino milenial, resucitarán y entrarán entrarão a vida eterna na vida eterna y se formarán e serão formadas naciones con esas personas, y también los que le han hecho favores a la iglesia de Jesucristo entrarán a la vida eterna después del reino milenial. Ahora podemos ver Agora podemos ver las grandes bendiciones bênçãos de Dios de Deus en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la bendición de la primogenitura, es la que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la primogenitura. Y ahora vean ustedes, los primogénitos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Han recibido la primogenitura y por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero tendrán un cuerpo físico y eterno. ¿Por qué? Porque la bendición de la primogenitura
es una doble porción. Tenemos la porción del cuerpo teofánico y en el día postrero, en adición, recibiremos la otra porción, que es el cuerpo físico eterno y glorificado. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que tienen los miembros de la Iglesia de Jesucristo, porque esos son los hijos de prosperidad con Jesucristo, nuestro José, el hijo de prosperidad. Es su bendición la que enriquece y no añade tristeza. Es la bendición de Cristo, nuestro José, el que nos enriquece y nos hace ser sus hijos y por consiguiente hijos de prosperidad. Y en ese tiempo final nos encontramos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Ya han transcurrido las 7 etapas o edades de la Iglesia del Señor Jesucristo y nos encontramos en la etapa de oro de la Iglesia de Jesucristo, la etapa de la edad de la piedra angular, en donde la bendición de Dios es tan grande que de un momento a otro se completará el número de los escogidos de Dios con latinoamericanos y caribeños. Porque la edad de la piedra angular, la edad de oro de Cristo y de su iglesia, se cumple en la América Latina y el Caribe. Y por eso el llamado de la gran voz de trompeta es en la América Latina y el Caribe, llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Y cuando se complete el número de esos escogidos del día postrero en la edad de la piedra angular, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá del trono de intercesión, tomará el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo, reclamará a todos los que le ha redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Y entonces todos estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con la bendición de la primogenitura manifestada en nosotros en toda su plenitud, pues tiene una doble porción: la bendición de la primogenitura, el cuerpo teofánico, esas son las primicias, y el cuerpo físico eterno y glorificado, esa es la doble porción, esa es la segunda porción. Y así todos estaremos como nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico eterno y con un cuerpo físico inmortal, incorruptible y glorificado, eterno también y jovencito para toda la eternidad, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto por qué somos los hijos de prosperidad, y con el establecimiento del reino de Jesucristo en la tierra, y nosotros con Él como reyes y sacerdotes, reinando en ese reino, habrá prosperidad en este planeta Tierra durante ese reino milenial, porque estarán gobernando como reyes y sacerdotes en este planeta Tierra, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, Jesucristo y su iglesia, Jesucristo y sus redimidos, Jesucristo el Rey de Reyes, con nosotros como reyes. Y así habrá prosperidad, porque estarán gobernando los hijos de prosperidad con Jesucristo nuestro Salvador. Los hijos de prosperidad. Ahora hemos visto quiénes son los hijos de prosperidad. Cuando se completa el número de los hijos de prosperidad en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, entonces Dios llamará al pueblo hebreo, a 144,000 escogidos, para darles la bendición que les corresponde. Porque primero vino la bendición para Efraín y después para Manasés. Y primero viene la bendición para la iglesia del Señor Jesucristo y después vendrá para el pueblo hebreo. Ahora hemos visto los hijos de prosperidad a través de las diferentes edades
de la iglesia de Jesucristo hasta llegar a este tiempo final. Y ahora, ¿dónde están los hijos de prosperidad de este tiempo final? Aquí estamos en este día postrero, recibiendo las bendiciones de Jesucristo y escuchando las bendiciones de la primogenitura siendo habladas para ser materializadas en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Y los hijos de prosperidad. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme nosotros, los que vivimos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches.